Every puzzle has an answer. Lo que les narraré ahora es la pelea entre una de las personas más débiles en la escala de poder de este anime y la persona más rota de todo Re:Zero. No bromeo cuando digo que Reinhardt es el más fuerte de todo este universo. Es tan fuerte que si todo el mundo se pone en su contra, aún así, él ganaría. Lo único que tiene su rival de este video es una habilidad que le permite morir y regresar un poco atrás en el tiempo. Lo que les contaré es la pelea que ambos tuvieron, donde fue necesario que Aldebarán muriera 132.014 veces solo para poder aparentemente tener una oportunidad en contra de él. Te contaré todas las cosas que intentó para poder pelear de igual a igual contra un ser que incluso si matase, simplemente volvería a la vida. Solo para referencias, esto pasa justo después de la pelea de Garfield vs Aldebarán, así que si quieres algo más de contexto, considera ver ese video después. Bienvenidos a la pelea del más amado por el mundo contra el más odiado por el mundo, Reinhardt vs Aldebarán. Mientras Aldebarán escapaba montado en un dragón después de haber sellado a Subaru y derrotado a sus aliados, escucha unas palabras que le advierte de que esto es lo más lejos que llegará en su acto de traición. Entonces el dragón en el que iba es atravesado por una luz. Aldebarán y el dragón Alcanica caen juntos al suelo. Debo aclarar que debido a ciertas cosas de la novela, el dragón está habitado por una copia de la conciencia de Aldebarán. Así que se podría decir que en este momento hay dos Aldebarán, pero solo el humano tiene el poder de regresar de la muerte. Al ser atacados por la luz, Aldebarán y el dragón caen al suelo. Pero mientras que Reinhardt solo ve cómo Aldebarán cae a salvo, en realidad el traidor murió cientos de veces porque no podía encontrar el equilibrio necesario para evitar caer de una mala forma. El texto nos deja en claro de que algunas veces caía rompiéndose el cuello, o peor aún, caía rompiéndose la espina dorsal. Tuvieron que pasar cientos de intentos solo para que pueda descubrir que podía agarrarse de una protuberancia del cuerpo del dragón para así evitar la caída. Ahora que podía caer a salvo, habla con Reinhardt, quien le dice que se rinda. Aldebarán solo le dice que sus estrellas fueron malas. Acto seguido, Alcanica le lanza un poderoso aliento de dragón. Si bien en el pasado Aldebarán ya había ordenado al dragón lanzarle esto a los aliados de Subaru, en ese entonces el aliento era simplemente una pequeña brisa comparado al ataque de ahora, y eso porque no quería matar a sus enemigos, pero ahora este ataque va totalmente en serio, y eso porque Aldebarán sabe que Reinhardt no es un humano cualquiera. Pero el santo de la espada actual, ni corto ni perezoso, solo pone la empuñadura de su espada enfrente suyo para detener el ataque. Y cuando se le pregunta por qué es que ni siquiera ha recibido una pequeña quemadura, este dice que tiene la protección divina contra las quemaduras solares, la cual evita que reciba una quemadura de cualquier tipo. Verán, en el mundo de Re:Zero existe un ente que, por alguna razón, puede regalarte en el momento de tu nacimiento una protección divina, la cual puede darte alguna habilidad genial. Digamos que mientras que un humano promedio con mucha, pero mucha suerte puede recibir una protección, Reinhardt es el único ser humano de esta historia que posee 252 protecciones divinas, y las iremos descubriendo a lo largo de esta pelea. Después de salir de las llamas, Reinhardt salta y en el aire empieza a pelear con el dragón. El caballero lidia con los poderosos ataques del dragón Alcanica solo con sus piernas. Mientras que se podía escuchar ecos de la batalla en todo el lugar, Aldebarán ve la escena y piensa en cómo usar a máximo beneficio su poder. Aun si es que él puede volver de la muerte, todavía hay ciertas condiciones que necesita cumplir para hacerlo. Parece que a diferencia de Subaru, él puede elegir el momento en que regresará, y eso lo consigue designando un punto de guardado. Una vez que activa este punto, no tiene que alejarse mucho del lugar o su poder se cancelará, así que decidido a seguir peleando, idea un plan. De pronto, se ve como una estrella del cielo cae en dirección al caballero. Un jodido meteoro en llamas apunta a Reinhardt. Desde ya les digo que la hazaña de traer un meteoro es una hazaña que muy pero muy poco pueden lograr. Si es así, ¿cómo demonios fue que Aldebarán, alguien promedio, lo logró? Verán, en el pasado existió una bruja muy poderosa llamada Echidna, que tras ciertas revelaciones se descubrió que fue su maestra, y no solo le dejó todos sus conocimientos, sino también creó hechizos que solo le fueron legados a él. Si bien Aldebarán no tiene los medios ni el poder para hacer esto, aún así sabe la teoría de los hechizos más poderosos de la bruja, y ahora que tiene controlado al dragón de la nación a su disposición, usa el cuerpo de este para suplir las cosas que él carece, entre ellos el talento mágico y el maná necesario. Y lo más interesante es que el hombre del casco ya sabía que iba a pelear con Reinhardt, así que ideó varios planes de respaldo para cuando llegue el momento. El meteoro en llamas era solo uno de estos planes de respaldo. Un poco antes el dragón Alcanica peleaba con el Reinhardt,
y si bien no era rival para el espadachín, aún así intentó dar lo mejor de sí. Intentó con sus grandes garras de dragón enterrarlo en la arena, solo para que la protección divina del juego de arena del caballero se activase y no le permita enterrarlo. Como Reinhardt ya quería terminar la pelea cuanto antes, patea el dragón y lo manda a volar por los aires. Al instante hace un salto y en las grandes alturas del cielo logra surcar con tanta velocidad que se pone detrás del dragón, aun cuando este seguía volando en el cielo por el impacto de su previo ataque. Y justo cuando Reinhardt iba a lanzarle un golpe con destino a la superficie, se da cuenta del meteoro que venía hacia él. En este momento la historia nos dice que este hechizo fue hecho en un intento de alguien por superar con magia el aliento de los dragones. Se dice cómo es que a través de la estimulación y absorción del maná, es probable atraer estrellas del espacio para usarlo en contra de alguien. Alkánica entonces no pierde el tiempo y golpea a Reinhardt con sus alas, no para escapar de él, sino para lanzarlo en dirección al meteorito. Y sabiendo que el caballero tiene la protección divina de las nubes, la cual le permite caminar encima de estas, el dragón decide lanzar un gran rugido a fin de poder despejar las nubes del lugar y dejar al caballero sin escape. Entonces, cuando Reinhardt se dirigía inevitablemente a su destino, Aldebarán y Alkánica esperaban el sonido de una explosión, pero la explosión nunca llegó. Resulta que Reinhardt tenía la protección divina del equilibrio de la pelota, la cual le permitía manipular cualquier objeto esférico a voluntad, y aunque un meteoro sea un gran riesgo para el lugar y para el caballero, eso no evita que, a fin de cuentas, sigue siendo una pelota, una gran pelota, pero una pelota al final del día. Reinhardt solo aterrizó en un lado de esta y luego caminó a lo alto de todo, entonces decide devolver la pelota al dragón. Se dice cómo es que el dragón, sabiendo del inminente peligro acercándose, decide atacar la esfera que se aproximaba hacia él con un gran aliento. Grave error. El impacto hizo que el meteorito explote y del cielo empieza a llover literalmente explosiones. Todo el lugar fue bombardeado. Aldebarán sufrió mucho daño y estaba lleno de quemaduras. Aún en ese estado fue capaz de escuchar cómo algo que no sonaba una explosión cayó a su lado. Era su compañero Alkánica, quien tenía las alas rotas y todo el cuerpo dañado. Entonces Reinhardt, con su apariencia intacta, baja y dice que todo terminó. Aldebarán solo da una orden y el dragón lanza un pequeño aliento dirigido hacia su cuerpo. Reinhardt sabe que Aldebarán intenta terminar con su propia vida a través del ataque del dragón, así que recibe el impacto por él. El traidor se sorprende de la molestia que se tomó el héroe y decide usar esta información que recibió para su siguiente bucle. Acto seguido muerde la píldora que tenía en su molar, una píldora que terminaba con su vida. Entonces siente un gran dolor en todo su cuerpo, mientras que su sangre empieza a hervir. La próxima vez lo conseguirá. Así termina el intento número 8466. Sé que es una sorpresa de que en realidad Aldebarán ya haya muerto más de 8000 veces, pero si analizamos la pelea, esto tiene lógica. Había muchas cosas que Aldebarán ya sabía de antemano, pero no había forma de que supiera de eso, a menos, claro está, de que ya haya muerto antes recopilando información. Por ejemplo, él ya parecía saber de ciertos poderes de Reinhardt, aun cuando era la primera vez que éste lo usaba. Ejemplo de eso fue que ya sabía sobre su habilidad para poder caminar por las nubes, e incluso tenía contramedidas. Pero volvamos al relato. Aldebarán vuelve a escuchar la voz de Reinhardt, quien le advierte que esto es lo más lejos que llegará. Él solo le dice que se calle, que él va a ganar y que sus estrellas fueron malas. Así que, decidido a derrotarlo, empieza a considerar todas las posibilidades y capacidades de su enemigo, por lo que hace un análisis de cuerpo, técnica y corazón de Reinhardt. En cuanto a su cuerpo, Reinhardt había nacido con un OD y maná sin igual. Para no serlo larga, el OD es la energía interior de cada ser vivo, la cual le permite usar el maná del aire. Reinhardt nació con un OD y con un manejo del maná sin igual. Esto le permitió desde su nacimiento poder tener un excelente circulamiento de maná dentro de su cuerpo. Verán, las personas del mundo de Re:Zero logran hacer sus hazañas de dar grandes saltos o ataques gracias a la forma en cómo hacen circular el maná dentro de su cuerpo. Esta es una técnica que lleva años de entrenamiento, pero Reinhardt ya lo había perfeccionado desde que nació. Además, mientras que la persona normal se tiene que concentrar y hacer una respiración profunda para poder hacer un buen uso de la técnica, a Reinhardt le basta con solo respirar una vez para multiplicar cientos de veces la hazaña de otra persona. Y todo esto sin siquiera ponerse serio. Pero en cuanto al análisis de sus técnicas, Aldebarán logra identificar todas las protecciones divinas de Reinhardt. Descubrió que en total tenía 252.
Algunas eran útiles para el combate, como la protección divina que le permitía siempre saltar su primer ataque y esquivar el ataque de su oponente. Otras protecciones estaban orientadas al entorno, como la protección divina que le evitaba hundirse en la arena, o la protección que le hacía más fuerte bajo el cielo azul. Y habían algunas que eran una completa broma, como la protección divina del discernimiento de la sal y del azúcar. Finalmente, Aldebarán hizo el análisis a su corazón, probablemente el punto más débil de Rhaegar. El caballero tenía una concepción distinta a qué es lo que significaba ser el santo de la espada, pero a ojos de los demás, su concepción sobre la importancia de este papel no importaba. Al final del día, Rhaegar era solo un engranaje en la meta de eliminar no solo a los enemigos de su reino natal, sino también a los enemigos del mundo. Ahora que Aldebarán había terminado su análisis de cada pieza central de Rhaegar, está decidido a hacer su siguiente movimiento. Vuelve a escuchar la voz de Rhaegar diciéndole que es lo más lejos que llegará. Se encuentra en el intento 8888. Logra descubrir que el aire infestado del lugar produce un maná muy tóxico, el cual afecta y debilita a Rhaegar. Es decir, no hay otro lugar en el mundo donde Rhaegar se encuentre tan debilitado como ahora. Esto es una buena noticia para Aldebarán y una mala noticia para Rhaegar. Así que Aldebarán libera un hechizo llamado Alcarum, el cual es un campo gravitacional que distorsiona todo a su alrededor. Su aliado Alcánica es aplastado por su propio peso, pero Rhaegar consigue, a través de pura fuerza bruta, mantenerse en pie y seguir luchando aun cuando está debilitado. Ahora en el intento 10212 vemos cómo el área está rodeada de muros de hielo, pero a su vez, una espesa niebla empieza a circular dentro de esta. Tal concentración en un espacio cerrado ocasiona explosiones de vapor. Aldebarán pasó por todas estas molestias solo para poder encontrar un tipo de explosión que ignore la protección de Rhaegar que le da resistencia al agua y fuego. Como esto era una explosión de vapor y también una mezcla de ambos elementos, sus protecciones no se activaban. Es decir, había buscado algún agujero entre las protecciones de Rhaegar. Y esto lo consiguió gracias a que el nivel de civilización de este mundo estaba trazado a diferencia de su mundo original. Pero Aldebarán dejó de celebrar cuando se dio cuenta de que en ese momento el ser que rige el mundo y da protecciones divinas se adaptó a la situación y le regaló a Rhaegar dos resistencias que anularon el daño recibido por un nuevo descubrimiento de Aldebarán. Escucho la advertencia de Rhaegar por 16.000ª vez. Aldebarán logra usar la temperatura gradiente del agua y fuego para crear nubes de trueno. Y con la ayuda de la magia de tierra y viento, llena de carga eléctrica la espada de Rhaegar. ¿Para qué se tomó estas molestias? Al estar la espada de Rhaegar llena de carga eléctrica, logró que los rayos que salían de las nubes del trueno que creó le alcancen. El caballero será veloz, pero no es tan veloz como la velocidad de la luz. Y aunque si bien todo esto era inútil porque el caballero resistía el impacto de los rayos por su protección divina que le permitía resistir el daño de los truenos, al menos con este método era posible dejar a Rhaegar atado a un lugar. Entonces aprovecha para lanzarle el ataque que tenía planeado, solo para descubrir que Rhaegar tenía dos protecciones divinas que redujeron el daño recibido. Escucha la advertencia de Rhaegar por 64.799 veces. Debido a que aún andaba procesando las circunstancias del bucle anterior, olvidó agarrarse de la protuberancia del dragón cuando fue atacado por Rhaegar en el aire. Esto hizo que cayera a su muerte, pero como no quería morir por romperse la espina dorsal o el cuello, decidió tomar la píldora nuevamente. Entonces sintió como su sangre empieza a hervir. Ahora se encontraba en el intento 132.014. Aldebarán deja en claro que ha oído la advertencia de Rhaegar muchas veces, a la par que nos dice que cada vez que se enfrentaban, el enfrentamiento duraba apenas 2 minutos. Lo primero que hace es enseñar su libro de la muerte a su compañera Alcánica. El libro de la muerte es un libro que contiene toda la vida y muerte de una persona. Así que Aldebarán ha estado usando el libro en su compañero para que éste esté al tanto de todos los planes que han hecho juntos hasta ahora, es decir, para que sepa todas las variables que han usado en estos más de 100.000 intentos. Un uso alternativo de este libro es hacer que otra persona lo lea para que producto del trauma y sobrecarga de información de haber experimentado la vida de otro, este quede aturdido. Intentó hacerlo con Rhaegar, pero el caballero tenía una protección divina que debilitaba los ataques mentales. En este bucle Aldebarán, a través del dragón, lanza un gran hechizo de fuego llamado Algoa. Se aseguró de que la forma del ataque no tenga forma de bola, o simplemente sería neutralizado por la protección divina de Rhaegar. Se dice que el hechizo era tan grande y potente que en ese momento toda la arena del lugar se transformó en vidrio producto de la alta temperatura del ambiente. Rhaegar no comprendía por qué Aldebarán hacía esto si es que él tiene una protección que le daba resistencia ante el fuego, hasta que se da cuenta de algo. No podía respirar.
Aldebarán, tomando ventaja de su conocimiento del siglo XXI, logró eliminar el oxígeno de la zona. Decidió ir por este complicado plan porque era la única forma de atacarle con los elementos naturales y hacerle daño. Ni Reinhardt ni el poderoso ente que lo protegía entendían este fenómeno descubierto por nuestra civilización moderna. Aprovechando esta apertura, hace que el dragón Alcánica le lance una luz blanca para inmovilizar a Reinhardt. Al fin pudo conquistar 2 de los 3 elementos que hacían más fuerte al caballero. Ya pudo hallar una forma de ignorar sus habilidades dadas por sus protecciones divinas, y pudo ganarle la constitución de su cuerpo quitando el oxígeno y aprovechando el maná tóxico del ambiente. Solo le quedaba conquistar un último elemento. Entonces grita y menciona Plan L29. Se dice que con su magia de tierra logra crear un cañón de riel que usaba como balas las escamas del dragón, y aprovechando la magneticidad de la espada de Reinhardt, lanzó disparos que iban directo hacia él. Reinhardt no podía esquivarlos, aunque tenga protecciones divinas que le permiten esquivar los ataques que recibe. Eso no le ayudó y apenas pudo conseguir que las balas le rocen. Pero se dice que el roce de las balas le causó un gran dolor. La siguiente bala impacta a Reinhardt y lo manda a volar hacia atrás, o eso parecía. En realidad Reinhardt mismo saltó de esta forma para poder empuñar su espada y resistir más fácilmente el impacto de los disparos. Logró hacer esta maniobra con su brazo izquierdo, ya que el derecho se encontraba sangrando y estaba inutilizable. Sin embargo, en ese momento Aldebarán activa su magia Alcarum y, rompiendo las reglas del espacio y tiempo, logra volver a distorsionar la realidad. Pero ahora había una diferencia. Verán, esta es la primera vez en 132.014 intentos que logra hacerle daño al caballero. Pero como ha estado continuamente practicando los spells, esta práctica hizo que pueda llevar sus hechizos al siguiente nivel, es decir, los ha mejorado. La última vez que usó el Alcarum apenas podía cambiar la gravedad del ambiente, pero ahora invocó una esfera negra que era capaz de actuar como una especie de agujero negro. Sin embargo, Reinhardt sangraba, y cuando él sangra se activa una protección que le hace más fuerte en ese estado, y usando la empuñadura de la espada rey, la espada que se dice que seguirá existiendo aún cuando el mundo se termine, usando esta empuñadura destroza el agujero. Si bien la espada rey logró destruirlo, eso no evitó que el brazo sano de Reinhardt quedara muy herido. Así que ahora, con ambas manos heridas, solo tira su espada y la patea hacia la altura de la garganta del dragón. Se dice como una luz atraviesa Alcánica y este cae. La caída del gran dragón provoca suficiente tumulto para que Aldebarán también caiga en las arenas del desierto. El traidor pensaba en que ha vuelto a perder y se lamentaba de haber fallado a las expectativas de otras personas, tal y como falló en ese entonces a otros. Reinhardt se acercaba a él y Aldebarán, viendo que no pudo derrotar su cuerpo y sus técnicas, decidió usar su última carta. La carta que le permitiría derrotar su corazón. Tu padre ha sido secuestrado por un cómplice mío. Y eso ha sido todo por este relato. De hecho, el episodio de la novela que cuenta esto termina acá. Y sí, luego todavía hay una conversación entre ellos, pero digamos que eso ya forma parte de otra trama. Una trama que lamentablemente no entra en el tema del video. Antes de terminar diré esto porque sé que alguien preguntará, ¿por qué simplemente Aldebarán no usó la carta del secuestro de su padre desde el inicio? La razón es que Aldebarán estaba haciendo ahora hasta que aparezca alguien que lo sacaría de este embrollo. Pero bueno, eso ya lo saben los que leen la novela. Aún haré un par de videos más de este estilo, así que si te gustó esto, te diría que apoyes dejando comentario. Ya sabes, para que YouTube recomiende más el video. Un comentario con relación al video no te cuesta mucho, pero puede ser la diferencia entre un video exitoso y un video con bajas vistas en mi canal. O si quieres apoyar más al canal, volverte miembro es una gran ayuda para mí. Pero eso es decisión tuya. Pero dime, ¿qué te pareció la pelea del ser más amado por el mundo y el ser más odiado por este?